función cuadrática. Ceros o raíces. La ceros o raíces de una función cuadrática. Esto para usted ya va a ser algo conocido. Lo único es que acá en la función nosotros tenemos que determinar la gráfica, que ya sabemos si abre hacia arriba, si abre hacia abajo, ¿verdad? ¿En qué nos vamos a basar? Ahora, ¿en qué consisten los ceros o raíces? Los ceros o las raíces son en realidad las soluciones que tendría esa expresión cuadrática, como que fuera una ecuación. Y nos marca los valores por donde haría el corte en el eje X. Entonces, si ven ustedes las gráficas que tienen a la vista, tienen una gráfica en donde tenemos que la gráfica tiene un punto y la definimos de esta forma. Esta gráfica solo toca un punto en el eje X. Esta gráfica solo tiene un valor. Entonces, aquí los ceros y raíces sería por donde pasa. Quizá ahí podríamos calcular que sería por el 2.5, ¿verdad? Y en la otra gráfica que tienen, pues aquí, en esta otra gráfica, tenemos X y Y. Acá la gráfica toca dos puntos. Y quedaría así. Los puntos por donde pasa en X es a lo que le llamamos ceros o raíces, que no es más que la solución de trasladándola a una ecuación. Ya vamos a ver cómo lo podemos localizar. Y hay una tercera gráfica. Hay una tercera gráfica que aparece esta gráfica aparece arriba de la, puede estar en cualquier posición. Yo la voy a dibujar acá. Bueno, esta gráfica no pasa por X, ¿verdad? No pasa por X, entonces no, lo que resulta es que las soluciones, en este caso, tendrían números complejos, es decir, que nos daría como sacar la raíz cuadrada de un número negativo, ¿verdad? Las raíces, en este caso, van a estar indicadas con números complejos o podríamos dejarla como una raíz de un número, una raíz cuadrada de un número negativo. Habrían algunos ejemplos que dice
para hallar, les dije yo, para hallar los ceros o las raíces, tendríamos que utilizar la transformación de la expresión en una ecuación, ¿verdad? O utilizar la forma de las cuadráticas para buscar un valor que represente la X asignándole 0 a la Y, ¿verdad? 0 a la Y, entonces nos dan los posibles. Y para darle 0 a la Y tendríamos que encontrar los valores de la ecuación para encontrar las raíces o los ceros para cada una. Ahí hay tres, ¿verdad? Hay tres. La forma más práctica es aplicar, ahí nos dan el vértice, ¿verdad? Pero, y luego tenemos el corte en el eje X. El corte en el eje X indica, cuando dice corte en el eje X, significa por dónde la gráfica pasa en el eje X. Si vemos las gráficas que están, hay tres gráficas. Hay tres gráficas. La izquierda, ustedes ven que los ceros o raíces serían -3 y -1. ¿Verdad? La gráfica que está en medio con un color como, ¿qué? Amarillo. Esa no tendría ceros en los reales, sino que serían los complejos, porque no toca el eje X. Y la gráfica de la derecha tendría una única solución o solución doble, ¿verdad? Que sería el 2, porque llega a tocar el eje X, pero solo en el 2. Bueno, veamos qué pasa en la gráfica de la izquierda. Para localizar, podemos utilizar los valores que están dados ahí, utilizando para H el -b partido A, que ya ustedes lo conocen. Luego buscamos el valor de K. Tenemos el vértice, ¿verdad? Y de ahí vamos a encontrar lo que nos pide. Veamos trabajemos la gráfica que está en verde. Tienen X a la 2. Vamos a ponerle, en lugar de S, vamos a ponerle F. F de X. Está X a la 2. Ven ahí, alcanzan a ver menos 4X más 4. Bueno, lo que hacemos es, como esto es Y, ¿verdad? Para allá lo pueden usar ustedes. Y igual a X a la 2 menos 4X. Y para dar un corte en X, entonces a la Y le vamos a dar 0. 0 igual a X a la 2 menos 4X más 4. Toda ecuación se iguala a 0. Entonces ya manejamos esto. Y lo vamos a trabajar como caso de factorización, X menos y menos por más da menos. Y los números
que puedo utilizar serían 2 y 2, ¿verdad? 2 negativo me da menos 4 y menos 2 por menos 2 da 4. En donde la x menos 2 la igualo a 0 y lo mismo el otro x menos 2 lo igualo a 0 y tendría que la x vale 2 y la x vale 2. Entonces es la x. Entonces esto sería 0 o 0 o raíz. Solo tiene el 2 porque solo toca el 2. Si resolvemos la que está en ¿qué? En azul, ¿verdad? Vamos a resolver la que está en azul utilizando estos casos. Si no pudiéramos utilizar factorización, ¿verdad? Entonces podemos utilizar la fórmula, ¿no? Pueden utilizar la fórmula general. ¿Se recuerdan de la fórmula general? Bueno, veamos. Ahí tiene h de x, ¿verdad? Pero siempre dejémosla como f de x. Pueden usar h, pueden usar g de x. Esta función está dada como x a la 2, x a la 2 más 4x más 3. La misma situación, esto sería y, ¿verdad? Pero lo vamos a dar como 0, x a la 2, 4x más 3. Y trabajamos esto, entonces los factores serían x más y más por más, da más, y los valores serían 3 y 1, que sumados dan 4 y que multiplicados dan 3. Luego viene la igualación a 0. En donde la x es menos 3. Y en el otro caso, x más 1. Igualamos a 0. La x va a tener entonces los ceros o raíces ahí serían menos 3 y menos 1. En el ejemplo de la gráfica, normalmente para las gráficas es conveniente ubicar primero el vértice. Veamos en el ejemplo 2. Ya vamos a trabajar, puedo borrar eso y no pasamos. En el ejemplo 2 dice graficar. Vamos a graficar. Y la función f de x dos x a la 2 menos 4x
más 2. Hay algunas situaciones que nosotros podemos analizar de inicio en una gráfica. Por ejemplo, como el valor de A es 2 y es positivo, mayor que 0, la gráfica va a abrir hacia arriba. Y el término independiente es más 2. Término independiente más 2. Que la gráfica va a pasar en el eje Y por el más 2. Y observen ustedes la gráfica que está hecha ahí. Pasa por el más 2. ¿Verdad? Entonces, el término independiente nos indica que por el eje Y tendré que pasar en ese valor. Si fuera menos 5, la gráfica pasaría en el eje X por el menos 5. Bueno, vamos a lo que tenemos que hacer. Aquí vamos a buscar primero el vértice, que es H, K. Para buscar H, tenemos menos B partido 2A. Sustituimos, el valor de B es menos 4. Y aquí 2 por... Entonces menos por menos o menos entre menos, como lo quieran manejar, aquí nos daría 4 dividido 4 ya positivo y nos daría 1. Tendríamos ahora que buscar el valor de K. Entonces, para hallar el valor de K, quedamos que era sustituyendo el valor en la F, el valor de la H, que es 1. Es decir, que vamos a trabajar con el número 1. Y tomamos la función 2, 1 al cuadrado, menos 4 por 1 más 2. Vean ahí cuánto les da ahí. Da 0. Entonces tenemos H y tenemos K. Entonces el vértice va a estar en 1,0. 1,0. A partir de ahí, ustedes ya pueden elegir los datos, ¿verdad?, que vamos a trabajar y hacemos una gráfica. Como el 1 marca el eje X, a partir del 1, ustedes pueden tomar los valores para X. Vamos a colocar por acá el 1. Y cuando la X vale 1, encontramos, ¿verdad? 1, 0. Entonces, utilizamos los valores, como ustedes quieran, pueden empezar con
con los positivos o los negativos como está ahí en su tablita. Entonces, para arriba tenemos 0, menos 1, menos 2, menos 3, y para abajo tendríamos 1, 2, 3. Solo trabajemos esos tres valores. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, si vamos a trabajar con el menos 1, entonces van a trabajar ustedes f en función del valor menos 1 y colocamos la misma función. Entonces es 2 menos 1 de la x al cuadrado, ya se van a la función, menos 4, la x vale menos 1. Entonces cambian el menos 1 por la x y efectúen la operación, así como está ahí, 2 paréntesis menos 1, lo elevan a la 2, menos 4 por menos 1 más 2. Y con el menos 1 da 8. La y es 8. Y así sacan esos demás valores. Si ustedes no quieren hacer este proceso, si ustedes no quieren hacer eso, solo tienen la idea cómo hacerlo, ya sustituyen en la función el valor que van a trabajar. Entonces, cuando trabajamos el 0, que ya sabemos que les va a dar 2. ¿Por qué les da 2? Porque si la x vale 0, el 2x al cuadrado. Si la x vale 0, es 0, y 2 por 0, 0. Y 4 por 0 es 0. Entonces solo queda 2. Ya con el 2, pueden tomar su calculadora, trabajan 2, ahora la x vale 2, y lo elevan a la 2. Menos 4, encierran entre el paréntesis el valor 2 más 2. Y da 2. Y luego con el 3 sustituyen 2 entre paréntesis 3, lo elevan a la 2, menos 4 entre paréntesis, ahora vale 3, más 2, y les va a dar 8. Si ustedes quieren utilizar más valores, lo pueden hacer. Ahora vemos nosotros que en la gráfica, ahí en la gráfica que tienen hecha ahí, hay un pequeño error. Ustedes no lo vayan a cometer. En el plano, ven ustedes que cada unidad tiene 2 cuadritos. Pero para el negativo, aunque no nos va a servir, pero si en el caso nos hubiera servido, ahí hay un error, porque en la Y hacia abajo, solo le dieron un cuadrito. Y tenían que haberle dado 2 cuadritos, ¿verdad? Le tienen que haber dado 2 cuadritos. Bueno, ¿cómo nos quedaría la gráfica? Voy a intentar hacerla por acá. Como no voy a tomar valores negativos, no me van a servir, ¿verdad? Entonces voy a trabajar acá. Y colocamos 0, 1, 2, 3. Y para acá, menos 1, menos 2. Y para arriba voy a usar de 2 en 2. 2, 4, 6,
y 8. Y colocamos los puntos. El menos 1 con 8. Menos 1 con 8. 0 con 2. Si quieren nos pueden marcar con rojo. En X1 y es 0 sería aquí. El X es 1. Luego el otro punto es 2 con 2. En X es 2 y en Y es 2. Y el último punto 3. Y ahí tenemos ya para trazar nuestra gráfica. La vamos a hacer con azul. Y ahí tendríamos ya nuestra gráfica, ¿verdad? Si les piden el vértice, sería 1,0. Si les piden el corte en X, sería en el 1. Si les piden el corte en Y, es 2. Si les piden los ceros o raíces, es 1. Y abre hacia arriba, porque el valor de la A, que es 2, es mayor que 0. Bueno, no sé si tienen alguna duda. En la intentemos pues en la elaboración de gráficas les recomiendo buscar primero el vértice y a partir del valor de la H que ocupa el lugar de la X, de ahí empezamos colocando el valor al centro de la gráfica. Miren que en este caso el vértice que era 1, 0, yo coloqué en medio de la tabla el 1 y para arriba empecé 0, menos 1, si hay menos 2, menos 3 y para abajo 2, 3, 4 hasta donde. Es decir, que ese valor me sirve de guía para trazar. Vamos a ver si el vértice fuera 3,5, así, 3,5, ¿verdad? Entonces, mi gráfica, coloco al centro de la tabla el 3. Para arriba voy a poner 2, 1, 0, menos 1, hasta donde quieran llegar. Y para abajo, después del 3, 4, 5, 6. Y ya buscan los valores cambiando en la función el valor que están trabajando. ¿Entendieron esa parte, verdad? Cada valor que tiene la X lo sustituyen en la función para que les dé el valor de Y. ¿Estamos ahí? Bueno, voy a cortar la clase y se conectan de nuevo.